Muchas noticias se han generado en el mundo a esta hora. María Alejandra Martínez, buenas tardes, donde iniciamos con este recorrido noticioso. Gracias, William. Buenas tardes. Iniciamos la información internacional en El Salvador y lo hacemos con la noticia del náufrago salvadoreño que sobrevivió en el Océano Pacífico por más de un año tomando agua de la lluvia y sangre de tortuga. Finalmente llegó a El Salvador después de un largo viaje desde las Islas Marshalls. Bienvenida, recibimiento a José Salvador Alvarenga, nuestro hermano salvadoreño, que como ustedes bien saben, ha protagonizado una sorprendente travesía por el Pacífico y que finalmente, después de este difícil y agotador viaje, se encuentra de regreso en su tierra. Decenas de periodistas, familiares y curiosos aguardaron la llegada de Alvarenga durante horas en el aeropuerto de El Salvador para que el náufrago, considerado un héroe, contara su historia, algo que no sucedió. Alvarenga bajó del avión algo confundido y falto de aire, por lo que fue recibido por una ambulancia donde se le revisaron los signos vitales. Posteriormente, en silla de ruedas, lo trasladaron a una sala del aeropuerto donde lo esperaba la prensa, pero prácticamente no mencionó palabra, al parecer por la emoción. Salvador Alvarenga fue recibido por funcionarios de la Organización Internacional de las Migraciones, de la Cancillería de El Salvador y familiares, quienes agradecieron a Dios por conservarlo con vida. Los médicos indicaron que el hombre de 37 años se encuentra estable, pero permanecerá en el hospital al menos 24 horas más para ser sometido a más exámenes. La autoridad electoral de El Salvador convocó oficialmente a la segunda vuelta de los comicios presidenciales entre el oficialista Salvador Sánchez Serén y el opositor Norman Quijano. Las elecciones tendrán lugar el 9 de marzo próximo, establecido por el Tribunal Supremo Electoral en un decreto firmado por el Pleno de sus miembros. El presidente del Tribunal Supremo aseguró que el organismo velará por la transparencia del proceso, en el que se elegirá al nuevo presidente y vicepresidente para el periodo 2014-2019 en reemplazo del actual mandatario Mauricio Funes. La primera vuelta tuvo lugar el 2 de febrero pasado y dio por ganador parcial al oficialista Sánchez Serén. Sánchez no superó el 50% de los votos, lo que obligó a la segunda ronda, en la cual la victoria se definirá por mayoría simple. La celebración de una segunda vuelta electoral ocupa hoy la atención en el panorama político de Costa Rica, que se alista en medio de un ambiente de expectativas para unos nuevos comicios el venidero 6 de abril. Por segunda vez en la historia de esta nación, los más de 3 millones de electores tendrán que repetir las votaciones debido a que ninguno de los principales candidatos llegó al 40% de las papeletas para ganar la presidencia. Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana y Johnny Araya de Liberación Nacional son los candidatos a la presidencia que se disputarán la preferencia de los votantes en esta segunda ronda electoral que podría estar marcada por el abstencionismo. En los pasados comicios del 2 de febrero, el 31% de los electores se mantuvieron ausentes en las urnas. De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones, Solís ganó el 30,9% de los votos, mientras Araya obtuvo un 29,6%. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una alerta de tormenta para invierno en Estados Unidos, en el sur y el noreste del país. Trabajadores de manejo de emergencias en el área de Atlanta se encuentran listos para entrar en acción mientras la lluvia y las temperaturas siguen cayendo, en lo que podría ser una tormenta catastrófica para la región. La compañía eléctrica de Atlanta reportó las primeras fallas en el suministro eléctrico alrededor del estado. Meteorólogos y autoridades dijeron que las fallas probablemente aumentarían durante el día. Atlanta y la región vecina esquivaron el primer embate de la peligrosa tormenta invernal el martes, pero los pronósticos indican que el segundo traerá una gruesa capa de hielo y fuertes vientos que podrían dejar sin electricidad a miles y provocar que la gente se quede varada en sus casas, frías y sin electricidad durante varios días. Colombia aspira a seguir el modelo peruano en la lucha contra la minería ilegal y la pobreza, por lo que los dos gobiernos firmaron acuerdos para estrechar su cooperación en esos frentes. El acuerdo se dio durante una visita de Estado del presidente de Perú, Ollanta Humala, a Colombia. Nuestra total colaboración, cooperación de manera desinteresada en este proceso de consecución de la paz que viene liderando el presidente Santos.
En este sentido, ambos gobernantes firmaron un acuerdo para el desarrollo y la inclusión social y un memorando de entendimiento que crea un grupo especial para combatir conjuntamente la minería ilegal. Se firmó el memorando de entendimiento frente a lo de la minería ilegal. Es un problema que nos está afectando a Perú, a Colombia, también al Ecuador, también al Brasil. Un aparatoso choque entre un bus de la Autoridad Metropolitana de Transporte y un camión deja muerte y heridos en Nueva York, Estados Unidos. Una persona falleció a tempranas horas cuando el bus y el camión colapsaron cerca de la Séptima Avenida y la calle West 14. El Cuerpo de Bomberos de Nueva York declaró que el impacto arrastró a ambos vehículos hasta el andamio de un edificio, causando el derrumbe parcial del mismo. Varias personas resultaron heridas, 2 de ellas se encontraban en estado crítico. Varias cuadras fueron cerradas cerca del lugar de los hechos. Un sismo de 7,3 grados Richter sacudió el sureste de la región autónoma china. Esto lo dio a conocer el Centro de Información de Terremotos de ese país. El epicentro, a una profundidad de solo 12 kilómetros, se localizó en una zona montañosa y escasamente poblada a unos 200 kilómetros de la ciudad de Jotang y vecina al Tíbet. El epicentro, a una profundidad de solo 12 kilómetros, se localizó en una zona montañosa y escasamente poblada. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos cifró en 6,9 grados Richter la magnitud del movimiento telúrico. Hasta el momento no se ha informado de la existencia de víctimas o de daños materiales. El terremoto se detectó en torno a las 5:19 minutos hora local, indicó el centro. Apenas 5 minutos después se registró una réplica de magnitud 5,7 con un epicentro a 5 kilómetros de profundidad, seguido de varias de magnitud inferior a 5 en escala Richter de un máximo de 10. El noroeste de Inglaterra y el oeste de Gales están en alerta roja por la llegada de vientos de una intensidad excepcional que pueden superar los 160 kilómetros por hora, informó hoy el servicio meteorológico. El servicio advirtió que los vientos serán los más intensos del invierno y el nivel más alto de alerta para el caso de un temporal. La advertencia corresponde para el día de hoy y las autoridades piden a la población de esas zonas que tomen precauciones debido a las inundaciones. La Agencia de Medio Ambiente mantiene 14 alertas de inundaciones graves de riesgo para la vida en los condados cerca de Londres. El primer ministro británico David Cameron participó en una reunión de emergencia llamada Cobra, destinada a evaluar la situación y decidir las próximas medidas. Para finalizar, unas 2.500 parejas de la Iglesia de la Unificación, fundada por un gurú coreano, se casaron en Corea del Sur en una ceremonia colectiva. La ceremonia tuvo lugar en la sede central de la iglesia de Kapanjong, al este de Seúl. Las parejas, todas vestidas igual, las mujeres de blanco y los hombres de negro son, en muchos casos, de nacionalidades distintas y se acaban de conocer. El gurú Moon murió en septiembre del 2012 a los 92 años por las complicaciones de una neumonía y su viuda Han Kang-jan, de 71 años, presidió la ceremonia. Las bodas masivas, que empezaron en los años 1960 y fueron aumentando con los años, son frecuentes entre los miembros de esta iglesia. En 1997 se casaron 30.000 parejas en Washington y 2 años más tarde otras 21.000 se dieron el sí en el Estadio Olímpico de Seúl. Esto es todo de la información internacional a esta hora. Más adelante los mantendremos informados de la tormenta invernal que ha tocado nuevamente a Estados Unidos. Seguiremos entonces este monitoreo paso a paso en las siguientes emisiones de Noticiero Guatevisión. Por ahora vamos a la pausa comercial y cuando volvamos vamos a los departamentos de nuestro país, específicamente a Escuintla, donde se reportan problemas por las carreteras, el mal estado de ellas. Volvemos con esto.